doy la bienvenida a algunas personas que visitan también, andan con mi hija en la fe, Berenice, ¿no? Andan algunos más. Pónganse de pie, nosotros les saludamos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bueno, bienvenido a la casa del Señor. Y la casa del Señor no son estas 4 paredes, es el grupo que está acá, ¿verdad? Los hijos de Dios, que conformamos la casa del Padre. Yo quiero ser intencional en lo que voy a explicar ahora respecto a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Lo primero es que nosotros escogemos siempre a personas a que vengan y soplen una palabra, pero nunca decimos a la persona lo que debe decir. Y digo esto porque ciertamente mi hermana Melania habló, sopló una palabra y yo no sabía realmente el contenido de lo que ella iba a decir, pero mientras ella hablaba yo me acordé de algo que les he enseñado hace mucho tiempo, y es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que cada área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene un padre o un tipo de padre. Yo no sé cuántos recuerdan que he hablado de eso. El espíritu tiene al Padre, Él es el Padre de los espíritus, así lo dice la Biblia. Lo dice bien claro, que Él es el Padre de los espíritus. El alma tiene padres, y es aquellas personas que le dan el alimento espiritual. La palabra dice bien claro, ellos darán cuenta, ¿verdad? Ellos velan por vuestras almas. Esos son los padres espirituales. Pero el cuerpo también tiene padres, y esos son los padres biológicos que desde pequeños lo enseñan, lo van criando, le dan la alimentación para que su cuerpo se vaya desarrollando. Pero el anhelo del Padre es que nosotros crezcamos integralmente, en otras palabras, en cuerpo, en alma y en espíritu. Si crecemos solamente en cuerpo y nos desarrollamos en cuerpo y obviamos el alma y el espíritu, hay problema. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, ¿para dónde va? Para el polvo. Va para el polvo. Si alimentamos el alma por medio de la palabra y por medio de ese alimento que el Padre Espiritual trae, eso va a ser de mucha importancia. Eso va a ser de mucha bendición. Pero eso no quita que atendamos el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Y no podemos olvidar la parte más importante, que es el espíritu. Muchas veces le damos prioridad y más atención al cuerpo, y aún también al alma, que tiene que ver con las emociones y todas esas cosas, que al espíritu. Y Dios quiere que nosotros manejemos el asunto de la siguiente manera: que el espíritu sea manejado y controlado por el Espíritu Santo que habita en nosotros, y que ese espíritu nuestro maneje y dirija nuestra alma, y que nuestra alma entonces comparta ese cúmulo de emociones dirigida y controlada por el Espíritu Santo con nuestro cuerpo. Porque el deseo es que todo nuestro ser, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Agarraron eso? Amén. Eso lo recordé allí en ese momento, pero eso no es el mensaje. Tampoco quiero decir con esto que voy a hablar mucho.
voy a hablar lo que el Espíritu me indique que hable. Amén. Y yo le tengo un tema que el Señor Dios puso a mi corazón que compartiera con ustedes. Ustedes han oído hablar bastante de la obediencia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han oído hablar de la obediencia? La obediencia, el Señor habla mucho de la obediencia en las Escrituras. Pero yo quiero hablarles hoy de algo que va más allá de la obediencia. Y para hablarles de eso que va más allá de la obediencia, tengo que hablarles de la obediencia para tener una idea más clara de lo que el Señor quiere decirnos. La palabra obediencia que aparece en la Biblia y que precisamente Dios está interesado en que la practiquemos, en que la vivamos, es una palabra que en el griego es compuesta, pero la palabra es hupakoe. Obediencia es hupakoe, pero es una palabra que la podemos dividir. O sea, etimológicamente la podemos ver en el mismo griego como hupo, que significa abajo, abajo. Y akuo, de koe, akuo es la palabra etimológicamente que significa oír. Diga, oír. Dígalo, oír. De manera que si juntamos las dos palabras, obediencia no es otra cosa que oír en humillación. Oír abajo. Es decir, bajarnos para oír. El que quiere tomar la palabra de Dios, asimilarla y hacerla suya, y que ésta se haga carne en él, debe primero ir delante del Señor para atender su palabra en una actitud de humillación. Si usted va en una actitud jactanciosa, la palabra puede convertirse en un grave peligro para usted. Le voy a explicar esto. En mi juventud y mi adolescencia, yo tuve la oportunidad de conocer en Santo Domingo un hombre que estudió en la universidad. Recuerdo que estudió en la UAS y se hizo un erudito, se hizo lo que nosotros llamamos hoy un magíster, un tremendo, tanto así que el hombre fue en la universidad, el hombre fue muy aplaudido y fue colocado en un alto puesto allí. Y este hombre que él hablaba en un lenguaje filosófico pero muy culto, muy elevado. Había que entenderlo, había que sentarse con él para poder entender y tener un diccionario cerca a veces para saber qué era lo que estaba diciendo. Se dio un tremendo. Y él se propuso internarse en la palabra, tomando en cuenta su capacidad y su conocimiento. Se internó en la palabra y comenzó desde el Génesis hasta el Apocalipsis a estudiar, a desmenuzar, a estudiar la palabra, y se volvió loco. Se volvió tan pero tan loco que ahora andaba por la calle vestido de militar y con unas vestimentas rarísimas, y a él había que llamarlo el cienciólogo. Ese era uno de los locos más reconocidos en Santo Domingo, el cienciólogo. Y cuando la gente y los muchachos veían, ahí viene el cienciólogo, porque aún hasta su forma de caminar todo cambió, porque él pensó que con su capacidad
podía internarse en los laberintos más profundos de la palabra, que solo lo pueden entender los niños. Porque el Señor dice que escondió estas cosas de los sabios del mundo para revelárselas a quién, a los niños. De manera que, volviendo al término obedecer, ¿qué es lo que significa? Oír en humillación. O podríamos más bien entenderse, humillarse para poder oír. La Biblia es enfática cuando nos habla a nosotros sobre el oír la palabra. Ya también hemos explicado bastante esto de que la palabra, para que ésta produzca salvación en nosotros, tiene que ser oída. Y para ser oída, tiene que ser predicada, tiene que ser hablada. Hay un verso que dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo podrán creer si no hay quien les predique? Y Dios para eso ha establecido un orden en su casa. Por lo tanto, aquí no puede pararse todo el mundo a predicar. Y oigan bien, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces Dios escoge a personas y Él los llena de su espíritu, Él los llena de su unción para que desmenucen la palabra de Dios y se la presenten a su familia. Porque este es el pan. Y este pan, antes de ser dado, tiene que ser partido. Diga conmigo: antes de ser dado, tiene que ser partido. Entonces, aquí no se puede subir todo el mundo a esto. Y no es exclusivismo ni nada por el estilo. Claro que cuando hablamos de dar una exhortación para la ofrenda o cualquier reflexión, lo que sea, eso es otra cosa. Pero para impartir la palabra tiene que haber una preparación muy, muy elevada y muy en el espíritu. Y yo digo en el espíritu porque para que el espíritu pueda manifestarse, yo tengo que bajarme para que esto se pueda dar. Esa palabra obediencia es una palabra muy importante, pero no puede llevarse a la práctica si no se toma en cuenta lo que es el oír. Por eso podemos decir que obedecer es igual a oír más hacer. Diga, obedecer, hasta en verso cae, es igual a oír más hacer. O sea, tú no puedes oír y no hacer y decir que obedeciste. La palabra de Dios es muy clara con esto. En Mateo el capítulo 7 y el versículo 24 dice lo siguiente. Dice el Señor: cualquiera pues que me oye, diga oír. Ok. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, diga hacer. Ahí está, ¿verdad? Oír y hacer. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio es el que oye y hace lo que oye. Es un hombre sabio el que oye y hace
lo que oyó. Y la Biblia nos vive diciendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer con mucha frecuencia. Todo lo que está aquí es instructivo para nosotros, es instrucción. Este es nuestro manual. Allí están contenidas las instrucciones del Eterno para nosotros. Allí está todo lo que nosotros debemos hacer. Y usted no tiene que preguntarle al pastor, al maestro, al líder, ni al líder de célula, ni a ninguna otra persona qué es lo que tiene que hacer cuando la Biblia te dice qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Amén. Entonces, oír más hacer es que obedecer. Entonces dice el Señor que es comparable a un hombre que es muy sabio, muy sensato, que escoge como plataforma o escoge, podríamos decir que como fundamento, un terreno rocoso para edificar su casa. En cambio, dice el versículo que sigue, dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, allí está de nuevo, ¿qué? Oír. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces yo le voy a comparar a un hombre insensato, falto de inteligencia, en buen dominicano, bruto, que edificó su casa sobre la arena. ¿Ustedes se imaginan eso? Poner fundamento en arena, echar agarrar esa parte, hacer una plataforma en la arena, cuando la arena es algo que se mueve y se remueve. Entonces dice acá que descendió lluvia. Oigan bien, presten atención. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando yo recuerdo estos pasajes, me hacen pensar en que cada una de esas cosas que vienen contra una casa, ya sea edificada, y la palabra casa allí es oikos, y está hablando de familia, una casa, porque Dios tiene un plan no solamente contigo, tiene un plan con tu familia. Entonces, dice, aquí hay unas palabras que son las mismas en ambos casos, tanto en el que edificó sobre la roca como el que edificó sobre la arena. Y la diferencia está en que uno oyó y obedeció, o sea, o hizo. Oyó e hizo, porque oír y hacer lo que oyes te lleva a obedecer. El otro oyó, pero no hizo. Entonces, dice que soplaron en ambos casos. Descendió primero. ¿Qué descendió? ¿Qué? Lluvia. Diga conmigo, lluvia. La lluvia representa las bendiciones. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían eso? La lluvia representa bendiciones. En la Biblia, cuando se habla de lluvia, es una alegoría a las bendiciones. Eso quiere decir que aún las bendiciones, si tú no estás fundamentado sobre la roca, pueden convertirse en un desastre para tu vida. ¿Me sigues? Yo conozco personas que no estaban bien edificadas sobre la roca
Y vinieron lluvias sobre ellos, porque eso era lo que vivían pidiendo siempre. Ay, Señor, manda tu lluvia. Manda tu lluvia sobre mí. Tú sabes que estoy en escasez. Tú sabes que necesito tener abundancia. Necesito para ofrendar en tu casa. Oigan, mira, así le decían al Señor. Para ofrendar en tu casa. Para ayudar al necesitado. Para suplir las necesidades de mi familia. Manda esa lluvia. Y el Señor le dijo, allá te la voy a mandar. Y le mandó esa lluvia. Y hoy ni quieren saber de Jesucristo. Y hoy ni quieren saber del Evangelio. Porque es tanta la lluvia que han recibido que la casa se les desplomó. ¿Saben por qué? Porque oyeron, pero no hicieron. Entonces, la lluvia representa, o podría decirse que representa las bendiciones. Dice, vinieron ríos. Y los ríos acá puede hablar de adversidades. Dice que el enemigo podrá venir a ti como río. Adversidades, contratiempos de la vida. No lluvia, no bendiciones. Está hablando de situaciones difíciles. Si tu casa está cimentada sobre la roca, va a permanecer. Pero si está en arena, se va a caer porque el río se la va a llevar. Y dice, y soplaron vientos. Y los vientos son una figura de las ideologías y doctrinas que andan por ahí. Esas ideologías y esas doctrinas van a tumbar tu casa si no está cimentado sobre la roca. Y estar cimentado sobre la roca significa vivir una vida bajo el sonido de la palabra y haciendo lo que ella dice. ¿Cuántos están aquí? Es sencillo, esto es sencillo. Entonces, Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice lo siguiente. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Preste atención a esto porque el problema más grande está en nosotros, en emocionarnos, en ser emocionalistas y pensar que por una emoción ya fuimos trabajados. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces Dios no ha dejado aquí en esta casa una palabra, ya sea a través de alguien que invitamos, a través del Padre Espiritual que siempre está soplando y trayendo un alimento fresco para que usted pueda alimentarse? Y usted ha sentido la presencia de Dios y usted ha sentido la unción de Dios en esa palabra que ha sido expuesta, tanto así que al final se le acerca a alguien y le dice, wow, hermano, pero qué palabra, esa palabra estaba tremenda, o esa palabra estaba tremenda. Ok, pero se queda ahí. ¿Qué tú recibiste y qué absorbiste de esa palabra? ¿Qué te estaba diciendo el Señor con esa palabra? ¿Qué te vive diciendo Dios constantemente a través de su palabra? Muchas cosas que tú las sabes y Dios te las vuelve y te las repite, porque la palabra, oiga bien, la palabra tiene que ser repetida siempre. La palabra tiene que ser repetida. Diga conmigo, hay que repetirla siempre. El Señor le dijo al pueblo de Israel, repítele todo esto a tus hijos, escríbeselo en las paredes y en los dinteles de la puerta para que no se les olvide. Repíteselo, vive repitiéndoselo. Y yo vengo repitiéndole muchas cosas, siempre lo mismo. Pero todavía estamos igualitos. Y les voy a poner un ejemplo. Una palabra que muchas veces soplamos acá. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios acerca de no afanarnos? Por nada estéis afanosos. Eso no es una palabra. Es una palabra que Dios la sopla y nosotros aquí le damos cierta connotación para que usted sepa, pero ¿y qué es afanarse? Usted dice, pero ¿y qué es eso de afanarse? Y yo me afano. Yo no me afano. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado directamente a tu corazón?
Pero inmediatamente tú sales por ahí, lo primero que tú haces es como si tú vivieras en un traje, metido en un traje bien fuerte que se llama el afán. Y resulta que cuando vienes a la casa y cuando te paras allí, te quitas tu traje. Te lo quitas y lo pones por ahí. Lo enganchas. ¡Pum! Ahí está el traje del afán. Aquí yo voy a sentarme tranquilo, a oír la palabra de Dios, a adorar al Señor y bla, bla, bla. Ahí, entonces, todo bien, todo va bien. ¡Uy! Dios me habló. ¡Uy! El Señor habló de que airaos, pero no pequéis. Y yo doy unos estallidos de ira. Y pero no, todo eso se oyó y usted oyó ese sonido y dijo, gloria a Dios. Oye, pero y hasta conversa con un hermano y hasta el mismo pastor a veces. Usted se le acerca, wow, pastor, pero esa palabra estaba dura hoy. No, mire, no me diga nada. Usted oyó, obedezca. Obedezca. Es obedecer, es oír, es obedecer. Entonces, mira, amado, ¿cómo yo noto la desobediencia? Desobediencia es decir, oír y no hacer. Si ya Dios me ha soplado la palabra de que no debo afanarme. El hecho de yo venir aquí, a la casa, a sentarme donde la palabra de Dios dice bien claro, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Diga juntos. Diga juntos y en armonía. Es como el óleo que desciende por la cabeza, baja hasta la barba y la vestidura de Aarón. Es como el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Pero el afán no te permite entrar en ese ambiente, sino que tú dices, bueno, pues yo voy a ir. Yo los jueves no puedo ir porque es que este afán, y tú puedes manejarlo de tu afán, déjame decirte. Tú tienes autoridad de manejar tu afán. Porque le voy a decir algo, muchas veces nosotros, cuando se trata de nosotros, cogemos vacaciones con facilidad. Cuando se trata de nosotros, hacemos ese espacio para descansar. ¿Es así o no? Pues voy a decirte esto. El venir a la casa de Dios, como el salmista decía, que para él eso era un gozo, el estar en la casa de su Padre. Eso debe ser no un motivo para descansar, aunque ciertamente hay descanso, pero un motivo para tú escuchar las instrucciones que necesitas para el diario vivir. Y es esto, hermanos. Nosotros aquí solamente un día venimos a escuchar una palabra y nos pasamos una semana entera desconectados. Por eso quisimos que los jueves, un día céntrico de la semana, también tuviésemos la oportunidad de venir y conectarnos acá. Porque me es más fácil pasar 3 días sin un alimento sólido que pasarme una semana entera. Porque hay muchos que vienen, comen el domingo y se van. Adiós, nos vemos el próximo domingo. Entonces Dios quiere que nos estemos reuniendo constantemente, pero nosotros no somos activistas. Nosotros creemos que el anhelo del Padre es que estemos juntos en espíritu. En espíritu. Entonces, mis amados, sean hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Y miren lo que pasa con el que es hacedor y no es oidor. Diga que con el que es oidor y no es hacedor, que es al revés. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú oyes y no haces, Dios te habla y te da una palabra y siempre te dice qué es lo que debe hacer y te da instrucciones, pero tú haces lo que te da la gana, entonces tú te estás engañando a ti mismo. Y el ejemplo que pone es el de estoy en Santiago, es el de un espejo. Dice el versículo 23, porque si alguien es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Usted ve, usted va a un espejo, usted se ve, dice, ay, qué chévere. Y yo, ¿cuánto? Y se ve, y yo, si tal vez anda rápido, pero usted se ve. Tal vez usted no pudo notar que una ceja no está bien peinada, o tal vez usted no pudo notar que el bigote está medio desarreglado, si en el caso del hombre, ¿verdad? O tal vez no pudo notar que se le fue un poquito más de polvo. A veces a mí se me va un poquito más de polvo, pero yo tengo dos espejos allá. Tengo un espejo físico, biológico, que tiene vida, y tengo uno que es un retrete que está ahí parado. Ese yo me veo y a veces no me doy cuenta que tengo más de polvo, pero el espejo mío, que se llama, esa que está ahí, mi amor, ella me dice, oye, como que te pasaste de polvo o te falta. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando usted va al espejo y se ve y se va? A usted se le olvida su rostro. O sea, usted no está enfocado en su rostro, porque usted se vio en el espejo, usted vio que estaba bien maquillado, pero usted no se enfocó tanto en su rostro, tanto así que cuando usted se va, se olvida de su rostro. O sea, usted se olvida de su rostro. Entonces, el que oye la palabra y no la hace es a sí mismo. Viene, oye un buen mensaje, una buena exposición, una buena explicación, una buena exégesis. Dios habló, Dios me dijo algo que tengo que hacer y me voy por ahí. Otro ejemplo que le voy a poner de que oímos y no hacemos es lo que decía la hermana. Y discúlpenme, yo no me gusta tocar esos temas, pero tengo que tocarlo. Porque al Señor le interesa que los toque. Otro es el asunto de nosotros diezmar, ofrendar, de obedecer y de ser generoso. Eso es algo que se nos olvida. O sea, nosotros realmente es como si algo dentro nos dijera, tú puedes ser generoso, pero no te pase. O como, no sé, pero tenemos serios problemas con eso. Y no nos damos cuenta que con la generosidad y que con el manejo de los recursos que recibimos, nosotros podemos adquirir salvación o condenación. ¿Cómo, pastor? Sí, le voy a poner un ejemplo. Zaqueo fue a su casa, invitó a Jesús, pero Jesús fue el que se invitó. Le dijo, baja de ahí, que yo voy para tu casa hoy. Ven, baja de ahí. Y el árbol, que ciertamente es una especie, es un sicómoro, pero el sicómoro es una especie de higuera. Después vamos a dar un tema sobre la higuera, hermano. La higuera no representa de que el pueblo de Israel, como dicen. La higuera es una representación de todo lo que nosotros hacemos con mira a agradar a Dios. Todo lo que sale de nosotros que hacemos con mira a agradar a Dios. El sicómoro es una especie de higuera silvestre. Y este hombre subió al sicómoro. En otras palabras, bueno, yo quiero ver a Jesús, pero quiero verlo a mi modo. Entonces el Señor le dijo, mira, para tú verme a mí tal y como yo soy, baja de ahí, ven, que voy para tu oikos. Tu oikos es, ¿qué? Tú, para tu casa, voy a trabajar contigo y tu familia, ven, baja de ahí. Y cuando está allí, que el Señor se mueve por medio de la palabra, de la impartición y de todo lo que está pasando allí, Zaqueo es conmovido, es removido, y esa palabra le llega porque él la oye y él dice, no, espérate, yo la oí, pero no la puedo dejar ahí, ahora tengo que hacer. Y se pone en pie y dice, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo he robado, he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces, cuadruplicado. Y Jesús se para entonces y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa.
En ningún otro momento Jesús dijo que la salvación había llegado, sino cuando él vio que Zaqueo se desprendió de lo que a nosotros menos nos gusta desprendernos. O sea que el problema de la generosidad y de la tacañería y de ese tipo de cosas es un problema que nos puede llevar a nosotros al abismo. Porque Dios quiere que lo imitemos a Él. ¿No lo dice la Biblia? Hello. Hay un verso que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si Dios fue el primero que dio, ¿por qué entonces yo aguachapo? Si Dios extendió su mano, ¿por qué yo escondo las mías? Entonces, ¿ven que hay problema con el hacer? Porque es muy fácil oír, 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 oír. Y llenarnos entonces de conocimiento, un conocimiento que no es el conocimiento de Dios. Llenarnos de conocimiento, el saber mucho de esto, hermano. El manejar escatología, cristología, angelología y todo lo que termina en gía de la Biblia. Eso no te hace a ti un hijo auténtico de Dios, sino el moverte en obediencia. Pero todavía yo no he llegado al tema. Tampoco voy a pasarme, no se preocupen, yo estoy siguiendo aquí un orden. Porque la Biblia dice bien claro que los espíritus de los profetas se someten a los profetas. Y yo no soy emocionalista con esto. Yo le estoy dando una palabra. Pero si yo veo que hay alguien que está bostezando por allá, dije, hasta aquí llegué. ¿Me siguen? ¿Están aquí, hermano? Yo quiero saber si usted está despierto. Entonces, amados míos, en el asunto de obedecer, ¿qué es obedecer? Oír y hacer. ¿Pero qué otra cosa también significa obedecer? Oír en humillación. No oír para humillarse, es humillarse para oír. Por favor, no confunda una cosa con otra. Ay, yo voy a oír para humillarme. No. La altanería, la altivez, el orgullo es tan grande que tú lo que vas a hacer es oír, pero no vas a hacer nada. Tú tienes que primero humillarte. Dígale al que está al lado, humíllate primero y después oye. Amén. Yo creo que usted está entendiendo esta palabra. Entonces, oigan, mis amados, lo que le estoy diciendo. Hay algo en las Escrituras que va muy relacionado, muy de la mano con el asunto de el obedecer. Y es el querer y no querer. Querer y no querer. Una pregunta voy a hacer. Y esta pregunta quiero que me la respondan con la mano en alto. Y si la pueden levantar las dos, mucho mejor. ¿Cuántos quieren obedecer? Déjame ver. ¿Hay alguno por ahí que no quiere? No. Todos quieren obedecer. Eso está ahí. Ahora, ¿quiere que le diga una cosa? Yo le creo a usted. Yo creo que usted quiere obedecer. Pero no se asombre que el no querer muchas veces está escondido detrás del querer. Vuelvo a repetirlo. No se asombre. Muchas veces usted quiere, pero por detrás no quiere. Pero quiere y lo manifiesta para que todos vean que usted quiere. Pero el no quiere, usted lo esconde porque no quiere que el que quiere no lo vea como que quiere. Bueno, no, entonces se me enredó. Se me enredó el asunto. Pero usted entendió.
lo importante es que usted entendió. Lo importante es que usted sabe que el no querer se esconde detrás del querer. Ahora, ¿quieren que vayamos a la Biblia? ¿Quieren ir conmigo a la Biblia? Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Ahora, preste atención aquí a lo que voy a decir. Mateo, capítulo 21. Déjalo ahí frisado. Mi copredicador. Es un copredicador, ¿verdad? Ni él es mi copredicador. La diferencia entre un hijo y un siervo es el ejemplo más gráfico sobre lo que es querer y no querer. Es el ejemplo más gráfico. El obedecer de un hijo no es igual al obedecer de un siervo. Por eso, Dios está trabajando en este tiempo en la restauración de su familia. Porque resulta que el tradicionalismo religioso romano, que llámese como se llame, nos ha encerrado en una forma que nosotros llamamos tradición, en una tradición que no nos permite concebir a Dios como el Padre, sino que lo vemos como el Señor, lo vemos como el Adonai, que es lo mismo, lo vemos como, aún hasta nuestra forma de orar. Usted tiene que revisar su forma de orar. Hay personas que para orar dicen, se concentran primero y dicen, Jehová Jireh, aquí estoy delante de ti. Jehová Sabaoth, oh, el Eterno, el Adonai. Pero nunca le dijeron Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que a Dios no le interesa ni le remueve en tu argot, en tu verbo, que tú lo llames el Adonai, el Jireh, el Jehová Sabaoth, el Nisi. No. Eso no lo impresiona a él. Eso no lo impresiona. Eso no es lo que él quiere. Él no quiere que tú te veas así. Eso es lo mismo que el hijo del presidente que vaya y se le presente, Señor, excelentísimo presidente, en su casa. Él se va a reír. Se va a reír. Dice, mira muchacho, le va a caer, mira pecozón. No. ¿Cómo viene él? Papi, mira papi. Hey, la chancleta papi, trae la chancleta papi. Eso es el ambiente, ¿dónde? En la casa. Por eso Dios quiere que su iglesia se vea como su casa, como su familia, no como una religión, no como un lugar litúrgico donde hay alguien allí con una batola que se presenta como el Papa Upa, el arzobispo, el obispo, el que sé yo qué. No. Dios quiere la representación de una familia. Y por eso Él establece padres espirituales. Y el que no ha armonizado con la idea de la paternidad espiritual, que se arrepienta, porque es la única manera en la que Dios está hablando en este tiempo. Dios está hablando. Usted me dice pastor, y yo no me pongo guapo. Si usted me dice papá, tampoco me pongo guapo. Pero yo no quiero que usted me diga papá. Lo que yo quiero es que usted vea a nuestro Padre a través de mí. Y es lo que yo quiero manifestar a mi familia. Yo quiero que mis hijos, mi esposa, mi familia, mi oikos, vea a Dios a través de mí. Y eso es un poquito difícil. Porque hay momentos en que cuando se sube el Emilio viejo, no se ve a Dios. Se oculta a Dios. Cuando a ese Emilio viejo se le sube el cacarrañoso, se oculta a Dios. Pero nada, ya mi familia sabe que nosotros somos humanos y que como humanos cojeamos por algún lado. Pero como ellos saben eso, ellos saben también
que cuando me paro aquí, me paro con la autoridad de Dios y dirigido por el Espíritu Santo a dar esta palabra. No vengo a hablarte ninguna otra cosa que no sea la palabra, ni hablarte de Cristo. Es de Cristo que vine a hablarte. Eso es lo que interesa. Y es lo que al Padre le interesa. Y saben una cosa, que eso tiene que ver con la salvación. ¿Sabían? ¿Cuántos saben que eso tiene que ver con la vida eterna? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17? Dijo, y esta es la vida eterna. Búscamelo, Niel, ahí, para que ellos lo vean todo. Capítulo 6 de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice el Señor, y esta es, ¿qué? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Padre, diga conmigo, el Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y a qué vino Él? A manifestarnos al Padre. Hermano, yo quiero aprovechar para darle una promoción a mi libro. Ahora, miren lo que yo estoy haciendo. Todavía yo tengo libros por pila ya. Y en estos días, en la mudanza, me encuentro con una caja, digo, porque ya se me habían agotado, llenita de libros. Mi libro ha llegado a muchas manos, pero pocos lo han leído. Y en estos días estaba ministrando la palabra en la congregación central. El apóstol Yacer me invitó. Y al finalizar, aunque no hablé del tema, pero toqué sí y aproveché para decir que algunos conceptos emitidos allí en ese mensaje están en mi libro. Y un joven se me acercó y me dijo, pastor, yo tenía su libro, pero yo quiero que usted me consiga otro. Porque resulta que por ese libro, yo tuve que salir y buscar, y los que habían aquí en venta, se lo llevaron, porque una familia entera estaba siendo masacrada por el principado matriarcal. Miren, ¿algunos de ustedes saben lo que es el principado matriarcal aquí? No lo saben. Búsquese mi libro. Miren, el principado matriarcal que funciona con más fuerza en La Vega, y explico en el libro por qué. Porque la idea es apabullar la imagen del Padre. Y si apabullamos la imagen del Padre biológico, vamos a apabullar la imagen del Padre celestial. Y si logramos apabullar la imagen del Padre espiritual, le daremos duro a la imagen del Padre celestial. El lugar, y nosotros hemos vivido en muchos otros lugares y hemos levantado iglesias en otros lugares. El lugar donde más han sido atacados los ministros de Jesucristo ha sido aquí en La Vega. Puedo contar los ministros que han caído en pecado en esta ciudad. Porque la idea es matar la idea del Padre. Entonces Jesucristo vino a eso, a manifestarnos al Padre y a enseñarnos a nosotros que en la casa de su Padre hay que muchas moradas. Yo le he explicado ese verso a ustedes de muchas maneras. Cuando el Señor dijo en la casa de mi Padre, pudo haber estado refiriéndose a la casa celestial, al cielo, al lugar donde Él habita en el tercer cielo y donde está su trono. Es posible, sí, porque la Biblia habla de eso, de edificios y todo ese tipo de cosas. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesucristo decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se estaba refiriendo a allá. Se estaba refiriendo a su casa, su oikos, su familia. En el mundo entero
lo que más hay es moradas. Cada una de esas personas que está aquí es una morada de Dios. ¿O usted no lo cree? ¿O usted quiere que se lo demuestre por la palabra? Yo lo demuestro por la palabra. No dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. No lo dice. Y no dice el Señor, no dice que Él vendría y haría morada con nosotros. No lo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces diga conmigo, yo soy una morada de Dios en la casa del Padre. ¿Entiende eso? Ahora usted lo puede entender con más facilidad. Entonces, mis amados, volviendo de nuevo, no se preocupen que todavía el tiempo me da, a esto de la diferencia entre un hijo y un siervo. ¿Saben qué pasa? Que la mayoría de las iglesias que todavía se quieren mover en ese ambiente litúrgico prefieren tener un pastor antes que un padre, o tener un amo antes que un padre. Alguien que lo batutee, alguien que le diga lo que tiene que hacer. Y a nosotros que nos gusta batutear. El ser humano quiere batutear. Pero oiga esto, hermano. El Señor Jesucristo, quien tiene todo el derecho a batutear, tomó una ponchera y se amarró una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y le dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Pero si yo soy el Señor de ustedes y hago esto, entonces háganlo ustedes también. Sean humildes. Lávenle los pies a sus hermanos. Eso no es una palabra como para yo obedecerla. Claro que sí. Pero eso no te debe llevar a la liturgia de agarrar una ponchera y aparecerte en la casa del hermano fulano. Quítese los zapatos, venga que yo le vine a lavar los pies. Eso no es lo que está diciendo. Hay muchas formas de lavar los pies. El lavar los pies también tiene un significado muy importante en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los pies? ¿Qué dice la Biblia de que son hermosos los pies de quienes? De los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Usted puede lavarle los pies a esa gente y a esa gente se le lava los pies con agua, cubriéndole algunas de sus necesidades, apoyándole económicamente. ¿Para dónde usted va hoy, varón? Yo veo que a veces a mi casa han ido ministros y yo quiero saber cómo va, cómo está su gasolina, cómo está, si tiene que ir a tal sitio, necesita combustible. Yo no lo pregunto porque esa es otra cosa. El que pregunta es porque no quiere dar. Agárrelo eso en su mente y en su corazón. El que pregunta no está como por dar. Sea honesto, sea amable y utilice el Espíritu de Dios en usted. Y cuando usted siente en su corazón bendecir a una persona que lleva el Evangelio, bendígalo. ¿Me están siguiendo? Entonces, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el Señor le lavó los pies a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque esos pies iban a salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el obedecer de un hijo no es igual al obedecer de un siervo o sirviente. El siervo trabaja y obedece por un salario. Porque tiene un salario. Si yo no hago lo que esa mujer me dice, me botan del trabajo. Si yo no hago lo que el patrón dice, me sacan del trabajo. Entonces tengo que hacerlo.
Así vive el siervo, el sirviente, el empleado, el que depende del sistema, vive así. Entonces, es un esclavo. Pero el hijo obedece porque es un deber. ¿Verdad que hay una diferencia? Obedecer por obligación o por un salario o por compensación a obedecer porque es un deber. El siervo obedece por obligación, pero el hijo que es maduro obedece por amor y por honra. Yo oro al Señor porque esta casa se llene de personas que obedezcan por honra. Cuando nosotros estuvimos en la escuela apostólica, hubo algo que impactó el corazón de mi esposa y me lo comentó. Y fue el hecho de que siempre que teníamos, Que terminaba la conferencia de la noche, nosotros nos íbamos a un lugar arriba a comer juntos, todos los pastores, con música y un ambiente muy lindo. Y a veces salíamos tarde de ahí. Y cuando salíamos, saliendo, mi esposa se encuentra con un hermano, recogiendo botellas por aquí, y preparando el ambiente, y recogiendo botellas y poniendo botellas de agua, y todo, y poniendo todo con una cosa así. Y yo no sé qué mi esposa le dijo como, varón, pero, y eso no es mucho trabajo para tener una canción. ¡Ay! Pero usted no se imagina. Ojalá yo que esto, que fuera a amanecer en esto. Es que esto, yo vivo esto. Digo, wow. ¿Hay gente así? Sí. En la casa de Dios hay gente así. Pero hay gente que hay que estarlo punchando. Hay que estarlo punchando. Haz. Y voy a decirle esto a los que trabajan en esta casa. Nunca espere de mí, de mis labios, decirle, haga esto. Yo sí le puedo decir, hay cosas que hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero no le digo, hágalo usted. Tiene que salir de tu corazón. Porque hasta yo mismo me pongo en esto. Yo mismo me pongo en esto. Porque es mi deber. Es mi deber. Aleluya. Quiero terminar. Porque ya debo terminar. Y para terminar, tengo que entrar al tema. No se preocupe. No se asuste. ¿Cuántos saben que el Señor quiere que seamos obedientes? Amén. Pero hay algo que va más allá de la obediencia todavía. Y está en Filipenses. Filipenses, el capítulo 2. Aquí termino. Filipenses capítulo 2. El versículo dice, haya pues en vosotros, bueno, parece que ese no es el verso, pero dice, haya pues en vosotros este sentir, es capítulo 2, pero es el verso 5, que hubo también en Cristo Jesús. Oigan bien, dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ay, que yo soy Dios, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo,
tomando ¿qué? Forma de siervo. Hecho ¿qué? Semejante a los hombres. Ahora bien, dice, y estando en la condición de hombre, miren, estamos hablando de que siendo Dios, bajó a ser un hombre. Dios no muere, Dios no se enferma, Dios nada de esto, pero Él bajó a una condición de que sí puede morir, de que sí se puede enfermar, de que sí va a situaciones difíciles, de que lo pueden apedrear, a esa condición bajó. Pero ya estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces hay una obediencia que va más allá de la obediencia, que es obedecer hasta la muerte. O en el caso, ¿qué es lo que va más allá de la obediencia? Diga conmigo, morir. La palabra está llena de eso. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, idolatría, inmundicia, todas esas cosas desordenadas, háganla morir. Usted tiene que morir. Diga conmigo, yo tengo que morir. Diga, la muerte. Diga, yo debo morir. ¿Cuántos saben eso, que debemos morir? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar vida. Usted y yo debemos pasar por la experiencia de la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de matar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que quiere dársela de que sabe y de que es la que más puede. Y aquí yo soy el que más sé. ¿Y a quién fue que pusieron a manejar este equipo? ¿Fue a mí? ¿Por qué fue? Porque yo sé lo que estoy haciendo. Ese yoísmo, ese viejo hombre, ese egoísmo, tiene que usted matarlo. Pero para eso usted tiene que pasar por la obediencia. Porque es un camino más allá de la obediencia. Entonces Cristo pasó por ahí, dice, se hizo obediente hasta la muerte, pero dice, y muerte de cruz. En otras palabras, que no es cualquier tipo de muerte la que usted va a llevar. Miren, Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted tiene que matar esa carne. Mátela. ¿Y dónde que usted la va a matar? En el Calvario. Siendo crucificado con Cristo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Usted tiene que pasar por la obediencia hasta llegar a la cruz. Y dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, no basta con obedecer. ¿Han oído ese cántico que dice, no basta? Con cantar, con eso, no basta con obedecer. Diga conmigo, es necesario morir. Es necesario morir. Puede ponerse de pie.